damos la bienvenida a este noticiario al doctor Javier Martínez, gobernador de la provincia de La Suay, quien preside el COE provincial. Doctor Martínez, muy buenos días. Coméntenos sobre cómo marcha la situación en el Azuay. Hemos reportado ya a nuestros oyentes que la cifra con la que se cerró el día de ayer fue de 78 personas confirmadas con coronavirus. Coméntenos, por favor, sobre la situación general. Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, estamos ya con 78 positivos de acá en la provincia de La Suay. Tenemos específicamente en la ciudad de Cuenca 68, en Gualaceo 3 casos, en Santa Isabel 3 casos, en Sevilla de Oro 2 casos, en el PAN 1 caso y en el Tixi también 1 caso. También es importante mencionar pues que dentro del cerco epidemiológico tenemos en la provincia de La Suay hasta el momento 240 personas. Obviamente este cerco epidemiológico va creciendo, va aumentando su número de acuerdo a la cantidad de casos positivos que tenemos, ¿no? Se ha hecho un rastreo importante por parte del Ministerio de Salud, justamente con la finalidad de poder tener a las personas que han tenido un contacto con los casos positivos y poder tenerles paso seguimiento para poder evitar cualquier tipo de situación. ¿Podría, por favor, señor gobernador, repetirnos la ubicación de las personas afectadas por cantón? Claro que sí. Tenemos en la ciudad de Cuenca 68 personas, en Gualaceo 3 personas, en Santa Isabel 3 personas, en Sevilla de Oro 2 personas, en el PAN 1 persona y en el Tixi también 1 persona. Perfectamente. En un registro que teníamos nos faltaba esta persona del PAN, que no lo ubicábamos en forma precisa. Vayamos, señor gobernador, sobre uno de los casos que más preocupación causó. El señor alcalde de la ciudad lo aclaró ya debidamente hace 24 horas aproximadamente en este noticiario, el caso del comerciante del mercado 12 de abril, pero allí estaba centrada la atención de las autoridades para investigar ese caso, pues existía la preocupación de que pueda haberse convertido en un foco de contaminación el 12 de abril. De hecho, sus instalaciones se cerraron. ¿Qué es lo que se ha podido conocer sobre esto? Sí, este es un caso de una persona de 80 años de edad. En realidad él ya estuvo en aislamiento desde hace algunos días atrás, no se le detectó en estos días, sino ya había incluso un cerco epidemiológico alrededor de este paciente. Este es un paciente que de alguna manera importa el virus desde otra provincia, justamente por sus actividades laborales. Él viajaba entre diferentes provincias del país y obviamente en uno de esos viajes él se contagia con el COVID-19. Obviamente la persona estaba con seguimiento, también hay algunas personas con las que él tuvo contacto ya aproximadamente hace unos 10 días, estuvieron ya dentro de un cerco epidemiológico y obviamente las personas están con seguimiento permanente por parte del Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente esta persona de 80 años de edad aproximadamente ayer hace unas 24 horas aproximadamente, pues y obviamente ese fue el inconveniente que se generó. Buenos días. Nos gustaría conocer más detalles sobre el número de personas fallecidas aquí en la provincia de La Suay. Los reportes oficiales dan cuenta únicamente de 2 personas fallecidas. Los crematorios de la ciudad hablan de 3 cremaciones de personas que habrían fallecido a causa de COVID-19. ¿Se puede tener una cifra real que no esté incluida en estos reportes que se están entregando día a día, pero que ya oficialmente se conocen? ¿Qué información tienen ustedes al respecto de cuántas personas fallecidas realmente estaríamos hablando aquí en la provincia de La Suay a causa de COVID-19?
Sí, nosotros hasta el momento hemos verificado y podemos hablar de aproximadamente unas 3 personas que han fallecido, lamentablemente por sus condiciones, incluso por haber estado dentro de un grupo etario bastante complejo, eran personas adultas mayores. Tenemos todavía algunas personas que están en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, tanto del Vicente Corral Moscoso como del José Carrasco Arteaga. Está dando un seguimiento permanente a estas personas para poder determinar e identificar cuál es la situación. Más allá de eso, pues la información se la va dando de acuerdo a el informe que emite el COE Nacional, ¿no? Nosotros desde acá siempre informamos inmediatamente por parte del Ministerio de Salud Pública para poder tener un reporte inmediato y una actualización de datos a través del COE Nacional. ¿Qué medidas adicionales ha tomado el COE en las últimas horas, señor gobernador? Bueno, el día de ayer, específicamente al mediodía, 12:30 del mediodía, tuvimos una nueva sesión del COE provincial, en el cual se revisaron y se verificaron algunos 2 temas específicos, ¿no? Justamente uno de ellos era coordinar con los alcaldes de la provincia de La Suay para poder manejar un solo protocolo de lo que es manejo de cadáveres, tanto en los casos extrahospitalarios y en el caso de que también las personas fallecidas lo hayan realizado o se haya dado la muerte pues dentro de hospitales. Entonces es importante nosotros tener y prever este tipo de situaciones para evitar cualquier inconveniente, principalmente en los temas de contagios. Hay que generar un protocolo de manipulación adecuado para poder evitar cualquier tipo de inconveniente adicional en las personas que realizan los traslados, en las personas que realizan justamente ya el proceso de inhumación de las personas fallecidas. Hay que tener en cuenta también que no está por el momento permitido las velaciones, justamente porque esto genera aglomeración de ciudadanos y eso nos puede generar algún tipo de inconvenientes. ¿Qué criterio o cómo más bien, con qué criterios, señor gobernador, se determina si una provincia o una ciudad están con un comportamiento de contagio comunitario o no? La Suay se encuentra con 78 personas contaminadas, Pichincha se encuentra con 108. Nos aproximamos porque nos hemos ido acercando poco a poco peligrosamente a las cifras de una provincia mucho más grande como Pichincha, pero Azuay continúa siendo considerado como de contagio no comunitario y Pichincha sí lo es. ¿Qué criterios utiliza el COE o las autoridades de salud para determinarlo? Sí, efectivamente nosotros damos un seguimiento permanente y esto obedece principalmente al número de personas o casos positivos que tenemos en cada una de las provincias. Acá en la provincia de La Suay todavía no se puede hablar de un contagio comunitario. En realidad todavía estamos con un número dentro del parámetro o del pronóstico que se había tenido por parte de algunos expertos epidemiólogos. Nosotros en base a eso iremos definiendo y determinando cuáles son las características efectivas de los contagios, ¿no? Estamos nosotros preparados en el Hospital Vicente Corral Moscoso, estamos preparados en José Carrasco Arteaga, también se han visto algunas alternativas justamente para evitar el colapso de las casas de salud principalmente y del sistema de salud en general acá en la provincia de La Suay. Doctor Martínez, en este caso usted habla de las casas de salud que ya están aquí, tanto el Hospital Vicente Corral Moscoso como el José Carrasco Arteaga. Sin embargo, se estaba avanzando en la adecuación de otros 2 espacios, uno de ellos el CEAR, que iba a servir para atención de pacientes, atención intermedia de pacientes que presenten sintomatología, y también de la Hostería Santa Bárbara, esto en el Cantón Gualaceo. ¿Cómo avanza la adecuación de estos espacios?
Sí, estamos ya con el Ministerio de Salud Pública, que ha coordinado de forma adecuada. Obviamente estos dos lugares, estas dos infraestructuras, son alternativas importantes que nosotros podríamos tener en su momento, que tengamos inconvenientes con el tema justamente de algún tipo de colapso ya del sistema como tal. Obviamente. Sí, efectivamente, y eso también va a depender muchísimo de la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Si es que somos responsables y acatamos estrictamente las medidas de restricción que se han tomado tanto por el COE nacional y acogidas por el COE provincial, estamos seguros de que no vamos a tener un contagio masivo que nos pueda complicar acá en la provincia. Es más, ahora para poder identificar adecuadamente a diferentes casos se ha realizado unas brigadas por parte del Ministerio de Salud Pública y también del INSPI, que ya contamos con las pruebas necesarias y suficientes a nivel de la zona 6, y con esto lo que se trata y se pretende es de identificar todos los casos positivos, ¿no? Para evitar que tengamos algún caso que esté circulando en las vías libremente y que nos pueda generar algún tipo de contagios adicionales. Señor gobernador, usted debe estar al tanto de la queja del sector de médicos sobre ciertas trabas que siguen dándose de parte de la burocracia ecuatoriana, decisiones que se toman en Quito, que dificultan la importación de kits para pruebas PCR, la importación de reactivos y otros insumos médicos, la actuación de una funcionaria, doctora Tania Mori. Tuvimos que darla a conocer el día de ayer el nombre, porque es la persona que se ha convertido en el cuello de botella, que ha puesto trabas para que fluyan con la debida agilidad, algo que es urgentísimo, las pruebas de PCR que se realizan a través del INSPI en Cuenca. ¿Se ha tomado alguna medida para que esto no suceda? Sí, efectivamente, nosotros hemos tratado de alguna manera de agilitar. Se había establecido que para esta semana tendríamos ya las pruebas. Lamentablemente, uno de los inconvenientes, más allá de problemas burocráticos, también es la escasez que se tiene a nivel mundial de este tipo de productos, ¿no? Principalmente lo que son los reactivos para los exámenes del COVID-19. Ese es uno de los graves inconvenientes. Al momento ya contamos nosotros con las pruebas, ya contamos con los reactivos, y obviamente en base a esto se va a realizar y a ejecutar algunos exámenes que teníamos previstos. También inclusive algunos del número que ha incrementado en la provincia de La Suay obedece principalmente a resultados que estábamos esperando de personas que se habían tomado las muestras represados. Así es, que es muy grave, se dio el caso, y esto usted lo confirmará, señor gobernador, del comerciante de la del mercado 12 de abril que falleció, cuyo resultado llegó cuando ya había trascendido y había fallecido la persona. No, en el caso de la persona del mercado 12 de abril ya se tenía conocimiento de que él era COVID positivo previo al fallecimiento del señor. Nosotros tenemos ahí, por eso incluso les comentaba en su momento que la persona ya se encontraba en aislamiento. Justamente incluso alrededor de él los contactos que había tenido, los contactos directos, estaban dentro de lo que es el cerco epidemiológico. Señor gobernador, ¿de cuántas pruebas estamos hablando que llegaron ya a la provincia de El Azuay? Y también sería importante conocer si estas pruebas se han distribuido en los 3 laboratorios que iban a estar autorizados para la realización de estas pruebas. Uno, el INSPI en el hospital Vicente Corral Moscoso. A partir de esta semana se había anunciado que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del José Carrasco Arteaga, también empiece a hacer las pruebas, y las pruebas en el Hospital Santa Inés. ¿Cuántas pruebas tenemos aquí en la provincia de La Suay? ¿Cómo estarían estas distribuidas? Y otra de las inquietudes relacionadas a aquello es si estas pruebas son para toda la zona sur, es decir, para el austro del país, o únicamente para la provincia de La Suay. A
ver, esto es, nosotros teníamos previsto, de acuerdo a la coordinación que se hizo con el Ministerio de Salud Pública, tener 6.000 pruebas acá. Estas 6.000 pruebas están destinadas para la zona 6, es decir, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Obviamente se las distribuye de acuerdo a la necesidad que tenga cada una de las provincias, pero con esto nosotros podríamos hacer un trabajo importante. Principalmente estas pruebas están destinadas para lo que es el INSPI. El INSPI, que es una institución adscrita al Ministerio de Salud Pública, y obviamente también las que se realizan en el Hospital Vicente Corral Moscoso. En la parte privada nosotros no podemos intervenir o entregar pruebas porque ya eso obedece a una adquisición particular o privada de la institución correspondiente. Señor gobernador, hay un tema que preocupa al país en general, pero preocupa también de manera muy particular a la ciudad de Cuenca. Hay decenas, posiblemente centenas de cuencanos que se encuentran abandonados en el exterior, hay que decirlo así, porque están en países extraños sin la posibilidad de retornar al país, y en muchos de ellos también en situaciones de emergencia similares a las de Ecuador, sufriendo una serie de restricciones, quedándose sin dinero. Incluso hay discriminación allá. Se le considera a Ecuador uno de los focos de contaminación de Latinoamérica, y puede imaginar el trato que un ecuatoriano puede recibir allá. En algunos reportajes que hemos emitido en este medio de comunicación han motivado que se formen algunos chats, tanto de viajeros que se encuentran en el exterior como de viajeros que se encontraban ya sea en Quito o Guayaquil, que habían culminado su cuarentena pero que tenían grandes dificultades para retornar a Cuenca. Sobre el caso de los cuencanos que se quedaron en Guayaquil o en Quito, que cumplieron ya su cuarentena, se ha encargado efectivamente el Ministerio del Interior a través de María Paula Romo y Felipe Abril, quienes tuvieron una reacción muy positiva, que lo atestiguamos, y están dando facilidades para que las personas retornen. Pero la situación con los cuencanos en el extranjero es muy delicada. No hay ninguna salida visible. La decisión que ha tomado el gobierno nacional es la de dilatar estos retornos ante la indisciplina de algunos viajeros que ya han retornado. La cuestión es que estos vuelos humanitarios se los centraliza en Quito, llegan a Quito, se los pone a los viajeros, por lo menos originalmente se hacía así, en hoteles muy caros que cobraban $90 por la noche por 14 días. Podemos sacar las cifras, más alimentación y una serie de otras cuestiones dejaban a las personas aún más desfinanciadas de lo que llegaban desde el exterior. El tema va en que por qué Cuenca no propone al gobierno que se organicen vuelos que puedan llegar directamente a esta ciudad, y se organizan sitios colectivos como por ejemplo el centro de alto rendimiento en el que se pueda concentrar a las personas que vienen desde el exterior para su cuarentena y aliviar así la muy difícil situación que están viviendo centenares de viajeros, centenares de cuencanos y azuayos prácticamente abandonados a su suerte en otros países del mundo. Cabe recordar además que la Constitución del Ecuador obliga al Estado ecuatoriano a proteger a sus connacionales, se encuentren en la situación que se encuentren. Incluso, y perdóneme, con esto termino, si una persona se encontrara contaminada por coronavirus, tiene el derecho para recibir atención en Ecuador. Por supuesto, sus traslados se deberían hacer con las debidas previsiones. Así es, nosotros hemos dado seguimiento, más bien hemos apoyado. Hace pocos días, específicamente el día lunes, tuvimos un conflicto importante porque ciertas personas empezaron a filmar y a tomar fotografías de 15 cuencanos, azuayos que regresaron acá a su provincia, a su ciudad. Ellos habían sido autorizados para ingresar, tomando en cuenta que habían venido del exterior y ya habían cumplido su aislamiento preventivo obligatorio. Se hizo análisis con el Ministerio de Salud Pública para controlar que efectivamente ellos cumplieron con su aislamiento. Incluso el momento de ingresar ya acá a la ciudad se les hizo un nuevo seguimiento. Adicionalmente, la policía también registró hizo un registro, mejor dicho, de los domicilios donde ellos habitan,
para en caso de que tengamos alguna alerta o alguna situación de sintomatología, inmediatamente los miembros del Ministerio de Salud Pública puedan actuar de forma oportuna. Con respecto a las personas que en este momento se encuentran fuera del país, en realidad la Cancillería ha venido realizando varias acciones. Nosotros hemos tenido llamadas de diferentes lugares del mundo, ¿no? Y lamentablemente la situación no es que haya sido una decisión del Ecuador suspender los vuelos humanitarios. Lamentablemente a nivel mundial se han suspendido los vuelos y con esto se ha vuelto bastante difícil y complicado poder obtener un vuelo charter para la movilización de las personas. Claro, en un principio se había dado prioridad a las personas adultos mayores, se había dado prioridad a personas, mujeres embarazadas, mujeres con niños, con hijos menores de edad, y también a menores de edad que se encontraban solos, muchos de ellos en algún proceso de intercambio estudiantil o intercambio cultural. A ellos se les había dado la prioridad en los vuelos humanitarios que ya ingresaron acá al país. Lamentablemente, en este momento a nivel internacional están completamente suspendidos los vuelos y obviamente eso también nos ha complicado tener una continuidad con los vuelos humanitarios desde diferentes puntos del planeta. Señor gobernador, en otro tema, quisiéramos saber si usted tiene algunos detalles de los allanamientos que realizó la Fiscalía General del Estado la noche de ayer, en horas ya casi de la madrugada, tanto en la ciudad de Quito y también aquí en la ciudad de Cuenca, en las direcciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de esta investigación que se realiza a esta institución por el presunto delito de peculado. ¿Ha tenido usted algún conocimiento al respecto? ¿Se pudo coordinar con la fuerza pública? Sí, tenemos conocimiento justamente de los allanamientos. Lo único que conocemos es la coordinación que se hizo con Policía Nacional, pero por motivos de investigación y de confidencialidad de la información por parte de Fiscalía, obviamente nosotros no tenemos ese detalle. Eso ya es un proceso de investigación que se lo lleva adelante y obviamente nosotros a través de la fuerza pública daremos todas las facilidades, el apoyo y el respaldo para que se hagan las investigaciones correspondientes y necesarias en contra de las personas que han atentado en el bienestar, en este caso, de todos los ecuatorianos. Bien, concluyamos, señor gobernador, con las recomendaciones que nunca están de más para los cuencanos. Muchos llegan a estados de depresión, otros de desesperación, pero tenemos que hacer un esfuerzo supremo por mantenernos dentro de nuestras casas, colaborando con el aislamiento que puede durar algunos días más. Así es, primero agradecerles a ustedes, en este caso Antena 1, Ondas Azuayas, también en general a los medios de comunicación que han sido un pilar importante y fundamental incluso para nosotros para poder informar de manera adecuada. Hemos venido batallando ya desde el primer día prácticamente en contra de mucha información falsa, mucha información negativa que solo ha pretendido atacar y tratar de minimizar el trabajo que se viene realizando. Ustedes más bien han sido ese apoyo y ese respaldo. A la ciudadanía, pues realmente créannos que entendemos la situación que se está viviendo. Hemos estado recorriendo toda la provincia de forma constante y permanente, teniendo contacto con los ciudadanos, entregando los kits alimenticios, generando algún tipo de apoyo adicional, también entregando protección de bioseguridad al personal que está en las calles trabajando de forma diaria. Es una situación complicada, es una nueva experiencia que estamos viviendo. No podemos hablar de que alguien conozca cómo manejar este tipo de emergencias sanitarias, tomando en cuenta que desde hace muchos años atrás, 150, 200 años tal vez atrás, el planeta no vive una pandemia de este tipo.
Cada día nosotros estamos revisando, evaluando, verificando y en base a eso pues tomando las mejores decisiones para la seguridad sanitaria de nuestros ciudadanos. Ese es el trabajo que nosotros venimos desarrollando. No hemos descansado, ya son prácticamente 21 días que estamos permanentemente en actividad y lo seguiremos haciendo. Es una gran responsabilidad la que tenemos, pero pedirle a la gente, pedirle a la ciudadanía responsabilidad. Sabemos lo difícil que es, sabemos lo complicado, la situación económica también cada día se nos complica en cada uno de nuestros hogares, pero en este momento lo único que debemos pensar es en la salud de todos. Esperemos en el menor tiempo posible volver nuevamente a juntarnos, pero juntarnos todos. Eso es el objetivo que tenemos y para eso necesitamos cuidarnos de forma personal y cuidar a nuestras familias. Es por eso que les pedimos un poco más de tiempo justamente para que cumplamos con las restricciones establecidas, nos quedemos en casa porque esa va a ser la única forma con la que podamos combatir juntos este COVID-19. Una pregunta muy importante que se nos está quedando, señor gobernador. ¿En qué casas de salud en Cuenca se están haciendo pruebas PCR, la prueba más confiable del COVID-19? Se dijo que se iba a hacer en el Hospital Vicente Corral Moscoso, que se lo iba a hacer en el ISPI, que se lo iba a hacer en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay casas médicas particulares, clínicas y hospitales de Cuenca que también han ofrecido el servicio o lo venían haciendo. A propósito, cabe indicar que hemos sido informados que en el Hospital Santa Inés se ha recibido ya los reactivos y se está procesando. Pero ¿qué pasa con el resto de lugares que le he mencionado y cuál es el mecanismo que una persona que considere que se encuentra con síntomas de coronavirus debe seguir para que se le haga la prueba? Sí, nosotros ya contamos, las muestras se están tomando en las diferentes casas de salud, justamente para poder ser procesadas en el INSPI principalmente y en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Estamos ya tratando de reducir el tiempo al máximo del resultado que se otorga de acuerdo a las muestras tomadas. El proceso es obviamente persona que presenta una sintomatología, que adicionalmente ha tenido algún contacto directo con una persona que sea caso positivo de COVID-19, inmediatamente se le toma la muestra para poder ser procesada por parte de los diferentes laboratorios. En este caso nosotros podemos responder principalmente por los laboratorios de las entidades públicas, ¿no? Sí, ¿qué pasa entre las entidades públicas con el IES? ¿Se está haciendo ya pruebas aquí en la ciudad de Cuenca? Ellos están tomando las muestras y obviamente están siendo procesadas por el Hospital Vicente Corral Moscoso y por el INSPI. Bien, muchas gracias, señor gobernador, por todos los detalles y por su valioso tiempo para informar a nuestros oyentes.